In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed. Ave, hijos del sol, yo os saludo. Bienvenidos al especial de cuentos y fábulas, las verdades ocultas tras estos relatos. Los primeros cuentos eran de origen folclórico, se transmitían oralmente y tenían infinidades de elementos mágicos y diabólicos. Su origen circunda entre lo mitológico y lo histórico, a pesar de haber estado desnaturalizado por la fantasía popular. Los cuentos más antiguos surgieron en Egipto alrededor del 2500 a.C. Los cuentos que vamos a comentar aquí son muy escalofriantes. Por ejemplo, Rapunzel, esta bella chica de cabello largo que vivía en una torre. Vamos a ser muy directos para no entrar en detalles. La chica nunca escapó de la torre. Vivía sometida y encadenada por sus 9 hermanos. Y estaba a su antojo. Así lo estuvo hasta que la chica murió. Los hermanos le hicieron vivir el infierno en la tierra a esta pobre chica. La Caperucita Roja, una fábula muy famosa. Lo que no se sabe es que a mediados del siglo XII las señoritas de compañía solían ir con una capucha roja y una capa roja para diferenciarlas de las otras mujeres. Estas chicas andaban por los bosques y montañas para acercarse a las casas de la gente que vivía fuera de la ciudad para ofrecerles sus servicios, y estos le entregaban pan, comida, vino, de ahí viene la cesta. Muchos de estos relatos eran estremecedores y muchos de ellos lascivos. Otro cuento muy popular, El flautista de Amélie, de un pueblo de Francia, que por un rifirrafe con un rey, en forma de venganza, apareció con una flauta mágica y no se llevó ratas de Amélie. Se llevó a niños, más de 125 niños. Lo siguieron como si estuvieran embrujados. Muchos decían que en realidad era un brujo y lo que había hecho era magia negra para vengarse del rey. Se llevó a los niños del pueblo, de todo Amélie. Una vez más, la historia oculta estos relatos con fábulas. Y ahora uno muy especial. A mí me sorprendió mucho. Gargamel. Gargamel en realidad no era el malo de la historia, sino por el contrario era un cura pobre de sotana negra, un sacerdote de una orden dominical. Su gato Azrael, que significa Israel, es decir, el pueblo de Dios, este seguía al cura Gargamel a todas partes para ayudarlo a erradicar el mal. Se dice que los pitufos, principalmente, eran demonios del bosque y representaban los pecados capitales. Gula era goloso, la ira era gruñón, vanidad era vanidoso, pereza, el pitufo dormilón, lujuria, pitufina, soberbia, el filósofo, y así con el resto, escondidos en la simpatía y en la ternura de unos hombrecitos azules, y papá pitufo, como no, vestido de rojo, rojo ritual, es decir, el diablo. Los pitufos eran espíritus malignos del bosque que se reproducían en los días de luna llena con conjuros mágicos. Es decir, solo con la luna llena aparecía un pitufo maligno. Esto es lo que cuentan los verdaderos relatos, las raíces de los cuentos que tenemos hoy en día. Y cómo no, uno que nos daba miedo a todos, hijos del sol, el monstruo del armario. Una entidad que de alguna manera aparecía en el interior de la habitación, tanto debajo de la cama como en los armarios o en los espejos. Se decía que las noches de luna llena se llevaban 1 de cada 6 niños. Esto viene de tiempos muy antiguos y muy oscuros, por lo tanto no tenemos capacidad para contrastar estos relatos o estas historias, pero es curioso que los antiguos le tenían mucho respeto a todo esto. Todas estas criaturas, residentes de otros mundos, otros planos, o simplemente atrapados en algunas localizaciones,
que luego fueron llamados lugares malditos o lugares de cuento. Todo esto está muy arraigado al hombre. Hay muchos ejemplos: Sleepy Hollow, Baba Yaga, El hombre del saco, la verdadera historia de Santa Claus, que en realidad raptaba niños y se los llevaba en un saco. Hay muchísimas historias que vienen de muy atrás y han ido cambiándose a lo largo del tiempo para adornarlas y para cambiar el significado. Pero casi todos estos cuentos antiguos eran maquiavélicos y en todos formaban parte de algún ritual, alguna entidad, alguna maldición. Siempre había magos, siempre había demonios, ansiaban la belleza y siempre y por encima de todo ansiaban el poder y la magia. Muchos de estos relatos fueron recogidos por los célebres hermanos Grimm, que iban viajando y recogiendo información de todas estas historias o leyendas de castillos, hombres extraños, brujas, demonios, princesas encantadas. Por ejemplo, el cuento de Hansel y Gretel tiene su origen en tierras alemanas, una historia procedente del medievo, que fue recogida y ligeramente desinfectada por los hermanos Grimm. Fueron ellos quienes recopilaron el cuento para incluirlo en su publicación del 1812. Como curiosidad, diremos que la historia fue clasificada como clase 327 en el sistema Arnay-Thompson. Para aquellos a quienes la madurez haya desdibujado un poco la trama central de Hansel y Gretel, haremos un breve esbozo. Los protagonistas eran hijos de un leñador y tenían como madrastra a una mujer malvada y malintencionada como ninguna. Tenía mucha mala leche y era despiadada. La historia verdadera de este relato es que era una mujer que secuestraba niños en el bosque de aldeas cercanas al norte de Alemania en una época de mucha hambruna, y no entraremos en detalles. Ya sabemos cómo acabó el cuento. Los dos hermanos arrojaron a la bruja al fuego, que era el único elemento que podía acabar con ella. El verdadero cuento dice que era un disfraz, era un demonio disfrazado de anciana. Esto suele pasar mucho, cambian de imagen, toman otras formas. Todo esto está muy arraigado al folclore, a los cuentos y al mundo oscuro de la magia. Y aquí vamos a dar un detalle muy importante. La estudiosa del folclore medieval María Tatar nos indica que Hansel y Gretel pudo ser real, que lo que en verdad muestra dicha historia es el claro reflejo de un momento histórico. Veámoslos explicado en detalles: la magia, el camino, el paso, la pubertad. En primer lugar, el cuento de Hansel y Gretel muestra los elementos de iniciación de casi todos los pueblos indoeuropeos, que indican el pasaje a la madurez mediante una incursión a lo salvaje o lo desconocido, como puede ser un bosque. El detalle de la hambruna lo domina todo en muchas fábulas. El hambre, esa sombra horrible que hace que el hombre pueda cometer sus mayores atrocidades, como abandonar a sus hijos en un bosque a la suerte y a la merced de las criaturas que allí vivan. Esta doctora en folclore dio una versión completamente diferente. Aseguró que Alemania en esa época estaba azotada por una hambruna terrible, que los padres de Hansel y Gretel los escondieron en el bosque porque recibían ataques de otros vecinos para quitarle a sus hijos. Ya sabemos para qué. Como estamos viendo, la historia real cambia mucho de las fábulas que nos están contando. Niños llevados al bosque, dado que el escenario de la hambruna era extrema. Padres escondiendo a sus hijos, quizá incluso para evitar tentaciones de ellos mismos. Esto era otra época, una época de mitos, leyendas y tiempos terribles. Por este motivo, la necesidad de adornar estos cuentos, estos relatos, para esconder la realidad, para esconder lo que hay detrás del lado más oscuro del ser humano y las fuerzas que no conocemos aquí en la Tierra. Muchos de estos relatos tienen bases en fiestas paganas, como en Halloween.
Noche de Brujas. Todo este folclore, toda esta magia sale reflejado en la literatura y ha ido transformándose con los años para ir perdiendo la verdad, digámoslo así, y convertirse en simples fábulas para contar cerca de un buen fuego. Y ahora, amigos, me gustaría contaros un detalle sobre una película que intentó rodarse como una película normal de dibujos, pero fue rechazada hasta 6 veces. Estamos hablando de la película de los mundos de Coraline. Esta niña que descubre un mundo, una puerta secreta en su casa, accede a un mundo igual pero en negativo, donde reina una madre falsa y unos padres controlados por una araña que cose botones a los niños en los ojos. Estos son fábulas de otro nivel. Y para el final, este tema, ¿cómo no? Pinocho. Las aventuras de Pinocho, escrita por Carlo Collodi. Aunque la fama de Collodi no sea equiparable ni mucho menos a la de los hermanos Grimm, la violencia desmesurada que tenía la historia original hoy en día nos parecería inimaginable. La historia de Pinocho, la original, perturbaba la mente de padres y niños. Un niño castigado por tragarse monedas de oro fue quemado, fue ahorcado, fue perseguido y fue degollado. La imagen que tenemos de Grillo, en teoría, es su conciencia, pero en el personaje original, Pinocho, cuando Grillo se le aparece, Pinocho lo mata con un martillo, lo aplasta. También en esta fábula hay un mensaje oculto. Pinocho representa a todos los niños que no les gusta ser corregidos. Por eso cuando el Grillo le dice a Pinocho que regrese a casa, este lo aplasta contra la pared. Lejos de sentirse mal o sentir remordimientos por la muerte de Grillo, más tarde diría a Geppetto: fue culpa suya, yo no quería matarlo. En el cuento original, más adelante, el grillo parlante vuelve a aparecer en forma de fantasma para decirle a Pinocho que no se fíe de las personas que afirman que hay un monte mágico donde el dinero crece si lo siembras. Pinocho, una vez más, vuelve a ignorar el consejo del grillo y como consecuencia finalmente es ahorcado. Y como este ejemplo, muchas fábulas más que han llegado hasta nuestros tiempos. Bueno, hijos del sol, espero que os haya gustado el repaso sobre el folclore y el origen de los cuentos, que suelen ser muy aterradores y malévolos. Digamos que la magia y lo maldito están muy presentes, y también la parte oscura del ser humano. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo, hijos del sol. A ver, hijos del sol, hoy conoceremos a los vampiros más sanguinarios de toda la historia. Incluso tenemos las crónicas del primero registrado. Espero que os guste el vídeo de hoy. Nos adentramos en la Europa oscura y profunda. Durante siglos los hombres han temido a la oscuridad y los seres que moran en ella. Pero ¿qué me diríais si os digo que hay unas crónicas con los registros de los vampiros más sanguinarios de Europa? Pues bien, empezamos. La historia ha recogido algunas de las leyendas y los sucesos más detallados y destacados de toda la Edad Media, todas enmarcadas en la violencia y en la extrema oscuridad. Empezamos. El primer vampiro registrado, Jure Grando, el vampiro de Kringa, región Istria, lo que hoy es conocida como Croacia. Vivió y murió como un campesino llamado Juren. Según los archivos del 1556, la noche que murió, volvió como un strigoi, atormentando a sus familiares y a la aldea. Se dice que atravesaba ventanas y puertas y se llevaba a los infantes. 3 semanas después de la aparición del strigoi en la aldea, habían desaparecido 18 personas y la mitad eran niños, casi todos en mitad de la noche y con circunstancias terribles. Este strigoi acabó con casi toda la aldea. Tras esta barbarie y menguando la población de la aldea de Istria y las aledañas,
Los lugareños dieron caza al Strigoi. Lo localizaron en un caserón en ruinas. Acorralado por el fuego, allí lo decapitaron y lo arrojaron a las llamas. Probablemente este es el primer caso documentado fielmente de un vampiro. Seguimos en la zona de Europa del Este, siglo XVII. Petar Blagojevich, su nombre, el 9 veces muerto. Europa del Este, siglo XVII, cerca de Kinskova, Serbia. En tiempos de guerra y conflictos, un soldado murió y esa misma noche volvió convertido en un demonio imparable, dada su constitución. Krinslova, según cuentan las crónicas, sufrió por Petar durante más de 20 años. Los lugareños intentaron matarlo 9 veces, todas las veces fueron fallidas. Sus víctimas aparecían desgarradas y con orificios en la garganta. La histeria se apoderó de la comarca y llegó a estancias de la autoridad local, removiendo cielo y tierra hasta encontrar donde descansaba. Petar solía dormir en las bodegas de un castillo para protegerse del día. Fue encontrado en una vieja cripta, pasado las bodegas. Fue empalado, quemado, decapitado, separado en 7 trozos y esparcidos por toda Europa. Alucinante. Se calcula que tuvo más de 250 víctimas durante 20 años. Durante milenios, las criptas, los caserones, los castillos abandonados han sido cuna para estos seres que pasaban por el tiempo escondidos y menguando su capacidad de comer, para así perdurar más. Otra crónica vampírica muy conocida de Europa del Este del siglo XVI es el partisano de Nedjedá. Lo llamaban la plaga. Su nombre, Arnold Paole. Fue un militar. Cuentan los informes que fue atacado por un upir al entrar en un caserón, en un bosque sombrío, pero se pudo salvar al comer tierra de su tumba. Él vivió como un humano normal, recordando este suceso. Al comer tierra de su tumba, paró la transformación, pero cuando murió, los años más tarde, esa misma noche volvió como un vampiro y fue una epidemia, de ahí su nombre, la plaga. El caso de Paole fue el determinante que desencadenó la epidemia del vampirismo en Europa. Se calculó que había cada noche 16 ataques. No se supo nada más de Paole o la plaga, como le llamaban. Última localización, los Cárpatos. Hasta allí lo siguieron a caballo. Cuentan que se quemaron aldeas enteras y los regidores de la comarca tuvieron que mandar tropas a todos los rincones del país para lidiar con esta plaga en mitad de la Europa oscura, con mitos, leyendas y sucesos reales. Estas crónicas están registradas. Estos personajes existieron, sufrieron un cambio en su vida, que ese cambio fue hacia la oscuridad. Se convirtieron en vampiros. Y ahora conoceremos a una de las mujeres más terribles de toda la historia, Elizabeth Bathory, el del Set, la condesa sangrienta. Que se sepa, más de 650 víctimas entre el 1560 y el 1614. Esta mujer de clase noble, prima de un rey, tenía una terrible obsesión: bañarse y consumir sangre de chicas jóvenes. Esta mujer acabó con las chicas de las aldeas enteras, hasta que cuando ya no pudo más tuvo que recurrir a secuestrar y asesinar a las hijas de los nobles. Esta mujer se rodeó en la corte de gente muy extraña, maestros de alquimia, de esoterismo, y entre ellos una bruja temida en Europa llamada Dorco. Esta bruja impregnó a la condesa. Vivían recluidos en el castillo, obsesionada con la inmortalidad. Cuentan las crónicas que esta mujer, obsesionada con la sangre, se sumergía en ella
y obligaba a sus sirvientes a secarla con la lengua, y a todo tipo de rituales macabros, iniciados por la bruja Dorco, que vivía con ella constantemente. Durante los 20 siguientes años desangró a casi 700 personas que se sepa. Tenemos que tener en cuenta que en esas épocas no había censo, puede que sean más. Su posición social la hacía intocable, pero las plebeyas se terminaron y empezó con las hijas de las casas nobles. El rey Matías mandó una escuadra a su castillo. Lo que se encontraron allí fue terrible, auténticas salas de tortura, muchísimos cadáveres, los sirvientes aterrados, incluso muchos de ellos, si decían algo, esta mujer los sacaba afuera del castillo sin ropa y los bañaba en agua fría, para que se quedaran como auténticas estatuas congeladas alrededor del castillo, soportando unas temperaturas tremendas. Eso hacía la zona aún más macabra. El 17 de abril del 1611, la escuadra del rey Matías entró al castillo de esta condesa. Atención, sentencia: recluida de por vida. Al ser prima del rey, no podía ejecutarse, pero sí toda su corte, incluso la bruja Dorco. Dicen que cuando la hoja del hacha cayó sobre su cabeza, temblaron todas las paredes del castillo y el cielo se ennegreció. La condesa pasó largos años en una cárcel de piedra, sin ver la luz del sol, alimentada por un agujero en la pared. El 21 de agosto del 1614 murió en soledad, en su cárcel de piedra. Había envejecido tanto que era irreconocible. Cuentan que esto era debido a la sangre le daba la vida. Muchos de estos sucesos están contrastados con crónicas de escribas. Siempre con castillos, siempre en ruinas, siempre con el máximo secretismo y la máxima leyenda. Estos temas eran tabú en esa época. Aldeas enteras habían desaparecido, como por ejemplo por causa de la plaga. La famosa plaga que asoló Europa en sus tiempos oscuros. Ave, hijos del sol, yo os saludo. Hoy conoceremos los secretos que envuelven a los licántropos y a los hombres lobo. Dos razas diferentes. Conoceremos el comienzo de la raza de los licántropos y cómo los hombres lobo han pasado por nuestra historia. Ahí fuera hay algo, entre las sombras. No es ni hombre, ni bestia, ni vivo, ni muerto. Es algo que acecha en la oscuridad, algo de otro mundo. No es del mundo de los humanos, algo sin forma, capaz de adoptar 1000 formas diferentes. Ahí fuera, entre los siglos y las noches, entre garras y colmillos, allí se oculta, en el bosque primordial. El bosque primordial. Un lugar inaccesible para los humanos. Hay criaturas ancestrales que se esconden allí, en ese otro plano. Ahí somos intrusos en un territorio que no nos pertenece. Estos seres fueron llamados dioses y diosas, los dioses del viejo mundo, de otra época. Ellos convivían con nosotros y su linaje ha llegado hasta nuestros días. Los licántropos y los hombres lobo. Viajamos al pasado, a Arcadia, el centro del Peloponeso, Grecia. Hay que remontarse muy atrás en el tiempo, a conocer los trabajos de Georges Domecil, Michel Liade, Pausanias y Gino, filósofos y escritores griegos, Lili Beiser, de la década de los 50. Arcadia, tierra de licántropos, mal llamada Arcadia Feliz. Se le puso ese nombre para esconder un terrible secreto que pasa de siglos en siglos.
un nombre para esconder un secreto terrible. Eran tierras de licántropos, tierras malditas. Cuenta la historia que Zeus oyó hablar del rey Licaón y descendió del monte Olimpo. Licaón le sirvió un banquete, entre otras cosas, un niño de un sacrificio. El rey de todos entró en cólera, fulminó con rayos a los comensales y al rey Licaón lo maldijo. En Arcadia era costumbre comer carne humana. Zeus dijo: vives y comes como un animal, serás un animal, tú y los tuyos, cargaréis con ese peso. Licaón desde esa noche fue un rey lobo. Hay que distinguir entre los licántropos y los hombres lobo. Otto Offer, profesor de Viena, él cree y sus estudios lo afirman que los licántropos de Arcadia en realidad eran un culto secreto, una ciudad de culto, eran sociedades iniciáticas. En el libro de ocultismo de Otto Offer de Sociedades Secretas Antiguas relata un ritual de iniciación. Los iniciados deben comportarse como animales salvajes y atacar a los vivos en plena noche. Hay escritos que apuntan a una treintena de iniciados cada año. Al igual que la Nevermunde, estas sociedades germanas ocultistas solo para hombres. De alguna manera, el linaje del rey Licaón traspasó los siglos y su raza llegó hasta la nuestra. Según Pausanias, Gino y Lili Beiser, en la época de los 30, los estudios antropológicos apuntan a que las sociedades secretas de ese momento acogieron a estos seres, tratándolos como dioses en la tierra. Eran una pieza fundamental en la sociedad secreta. Era lo que unía lo místico y lo humano, lo sagrado y lo oculto. Tanto el pueblo de los nórdicos como los germanos y como los griegos creen que estas criaturas están entre dos mundos. No pertenecen ni a este ni al otro. Pueden cambiar a su merced. El linaje de Licaón traspasó los siglos y estos individuos formaron parte de las sectas oscuras. Eran tratados como dioses. Los licántropos, el pueblo maldecido por un dios, era la parte negativa de la bestia, la parte oscura. Estos seres vivían en un bosque llamado el Bosque Primordial, lugar de bestias y dioses. Es el mismo bosque que adoraban los pueblos germanos. En este territorio somos intrusos, no nos pertenece. Hay criaturas que no pertenecen al mundo de los humanos. Pero hijos del sol, donde está la sombra y la oscuridad, está la luz y está la fuerza. Para contrarrestar este pueblo maldito de los licántropos, los dioses crearon a los Ufendar y los Berserkers, hombres lobo y hombres oso. Esto está muy arraigado a la mitología escandinava. Estos hombres vestían y luchaban en combate con pieles de oso y lobo, pero no era esto lo que los hacía temibles. Estas personas tenían una función en el clan, eran armas de la naturaleza. Los Ufendar, hombres lobo, no licántropos. Este dato es muy importante. Estos Ufendar y los Berserkers sufrían una especie de somnolencia, seguido de una catarsis. Se cuenta que era muy peligroso acercarse a ellos en este proceso. Y muy importante, no tomaban brebajes ni plantas para llegar a ese estado. Ellos eran pura sangre, eran entregados por sus familias. Cuando estas líneas de sangre se perdieron en el tiempo, entonces los místicos y los druidas conjugaron unas pócimas para inducir al hombre en ese estado mental. Pero esta es la diferencia. Con brebajes puedes inducir al hombre a ese estado mental para la batalla, pero los verdaderos Ufendar y Berserker
no necesitaban ningún brebaje. Lo llevaban en la sangre. Llegado al final de la catarsis, el cambio físico era notable. Más fuerza, más velocidad, instintos agudizados. En todos los aspectos. Sufrían un furor en batalla extremo. Ni lanzas, ni espadas, ni flechas, ni ataques con fuego. Eran insensibles en la batalla y arrasaban con todo. Este era el verdadero poder de los Berserker y de los Ufendar. Y sí que había cambios físicos. Su cuerpo cambiaba y cambiaba su psique. Tanto es así, tanto es la verdad sobre estas criaturas que los primeros reyes escandinavos tenían como guardia personal a Ufendar y Berserkers, sus guardias reales. Atención, cambiaban a voluntad. No era inducido. Lo llevaban dentro, en su psique y en su sangre. Cuando este proceso físico y mental de transformación pasaba, el Ufendar estaba libre. Estaba batallando hasta que caía sin sentido. En esta especie de somnolencia. Buscaban cobijo para pasar la noche y luego volvían a las filas, después de haber terminado con la mitad de un ejército. Eran piezas fundamentales para las casas reales y para los ejércitos. Este furor de estos hombres lobo eran imparables en batalla. Con el tiempo, estas líneas de sangre se perdieron, y los místicos y los druidas, para recuperar esa fuerza, tuvieron que mezclar raíces y hierbas para inducir psicológicamente a ese estado. Pero no eran los mismos, ya no sufrían cambios físicos y se colocaban pieles de oso y pieles de lobo para dar miedo a los rivales, pero no eran los auténticos Ufendars ni Berserkers de antaño. Y este dato es muy importante. Esto ha sido estudiado y sigue siendo estudiado por grandes mentes. En el pasado, Jung o Freud estudiaron este proceso de cambio en una persona, y lo llamaron explosión primaria de la psique colectiva o desdoblamiento de la sombra. Las sociedades secretas han estado interesados en estos sujetos desde tiempos inmemoriales, como por ejemplo la Nevermunder. Ellos buscaban líneas de sangre auténticas del pasado y ellos creían en los Ufendar. Tenían tradiciones germanas de seres que eran utilizados como armas y ellos querían ese conocimiento. Al contrario que los licántropos que se entregaron a los cultos y a la oscuridad, los Ufendar y los Berserker eran armas de la naturaleza. Ni hombre ni bestia, ambas cosas. Hombres lobo, Ufendars, mitos, leyendas o una realidad que se esconde en las sombras. Hay una placa de bronce en Tormunda, en el norte de Europa, que explica mediante dibujos grabados el cambio de un hombre a un lobo. Y este concepto se está estudiando a día de hoy. Se llama explosión primaria de la psique colectiva o desdoblamiento de la sombra. Los mitos y las leyendas existen. Los registros más antiguos son muy explícitos sobre la diferencia de licántropos y hombres lobo. Las tradiciones de los hombres lobo son muy peculiares, como por ejemplo, cuando un hombre lobo sabe que tiene que cambiar, tiene que hacer un ritual. Lo primero es esconder su ropa en un lugar que nadie la toque mientras él esté cambiado. Lo segundo, cruzar un río de agua corriente. Y lo tercero, sujetando unas runas, enterrar las manos en tierra sagrada. Y ahí es cuando despierta el lobo.
¿Por qué hacen esto? Son símbolos. La ropa es un símbolo de la cultura que nos han impuesto. El agua corriente, los ríos, el agua está muy presente en todos los rituales y, cómo no, la tierra sagrada y las runas. Todo esto tiene mucho simbolismo. El hombre tiene que liberarse de todas las cadenas impuestas para dejar salir la bestia. Hijos del Sol, os voy a contar un par de secretos que no vienen en los libros. La plata es cosa de cine y de ciencia ficción. En las leyendas antiguas dejan muy claro que a un hombre lobo no se le puede matar, ni siquiera atravesándolo con una barra de hierro. Estas criaturas tenían una función muy especial. Estaban en contacto con otro mundo. No iban atacando ganado. Ellos cumplían una función: luchar contra la oscuridad. En Italia, Carlo Ginzburg, el investigador antropólogo, este hombre dio con un pueblo que tenía una leyenda sobre los hombres lobo. Exactamente en Italia, en la región de Viamonte. Antiguamente se creía que los niños que nacían con la llamada capucha, que es la placenta cubriéndole la cara, era un signo de que en su sangre se guardaba los genes de los lobos. Estos niños eran criados aparte, fuera de la ciudad y para otra función. Como vemos, los mitos y las leyendas están por doquier, y aquí también en Viamonte se menciona que la plata no les hacía nada. Estaban en otro plano, estaban fuera del alcance de un ser humano. No se les podía matar. Estos hombres lobo solían llevar consigo medallas o trozos de madera, incluso trozos de hueso de un antepasado. Estos amuletos tenían el poder de protegerlos y, de una vez llegado el momento, ayudarlos a volver al mundo humano. Hijos del Sol, ¿qué se esconde dentro de la psique humana? ¿Qué esconde nuestra historia? ¿Mitos, leyendas? ¿Somos una raza que está entre dos mundos? Hijos del Sol, los tiempos cambian, las costumbres también, pero la sangre no. No nos hace falta la luna llena. Cambiamos cuando nos place. ¿Queréis saber qué se siente? No os asustéis por lo que vais a ver.
Hijos del Sol, gracias por estar aquí. Este ha sido mi regalo para vosotros. Un saludo muy fuerte, un puño y una garra. Shh, es un secreto.